estás, Solecita? Bienvenida. Muy buenos días, Luis Alberto, Alan, auditorio. Un gusto estar aquí, como siempre, cada miércoles. Eso, Alancito, bienvenido. Buenos días. Gracias, Luis Alberto, por la invitación. Sí, y saludos a todos. Discriminación, porque como ahora vienen en bola las de amigas, date cuenta, imagínate, nos van a sacar a patadas. Ya son mayoría, y está garantizado también el tema de la paridad. Por supuesto que sí va a ser un éxito el programa, en donde Sol Ángel también es integrante ahí. Sí, ahí los vamos a ver. De hecho, este viernes me va a tocar ahí estar, así que no se lo pierdan. Órale, a ver, ¿por dónde empezamos? La Corte. Vaya situación de la Corte, desde la cena electoral secreta, vaya papel de Norma Piña en lo particular, la verdad. Para mí tampoco un presidente de la Corte debe estar así. Mis respetos, por ejemplo, ve el presidente del Poder Judicial de Sonora, la verdad que incluso es uno de los mejores calificados. Pero a ver, Sol Ángel. La cena, ¿no? La cena desde la cena y la Corte. Sí. Bueno, esta cena que mantuvieron algunos de los ministros, entre ellos Norma Piña, en la casa, creo, de Alito Moreno, al inicio, digamos, de cuando apenas se presentaba la propuesta de la reforma. Hay que recordarle al auditorio que la propuesta de reforma venía incluso desde el llamado Plan C, que fue el llamado a la ciudadanía a votar a favor de las y los candidatos de Morena y aliados para conseguir las mayorías calificadas que se necesitaban para cambiar la Constitución. Se extralimitó, yo creo que esa era la pregunta, ¿no? Se extralimitó Norma Piña al ir a una reunión con políticos de la oposición en este contexto. Yo creo que no solamente se extralimitó, yo creo que fue muy imprudente que una ministra de la Suprema Corte de Justicia junto con otros ministros estuvieran, digamos, de cierta manera planeando o en lo oscurito reuniéndose para hacer una estrategia en cómo atacar, digamos, a la reforma del oficialismo y crear una estructura no solamente desde la parte partidaria, sino también desde la parte de la Corte, cuando ellos lo han dicho una y otra vez, pues la Corte no puede ser juez y parte, ¿no? Para invalidar la elección presidencial era también. O sea, el objetivo de la reunión era invalidar la elección presidencial también. Sí, había un debate, hay que recordar. A ver, yo creo que no se extralimitó, no excedió sus facultades y atribuciones como presidenta de la Suprema Corte de Justicia por el simple y sencilla razón de que cada quien tiene el derecho de reunirse con quien quiera en una cena privada, ¿no? De ahí partimos y hay que poner el contexto también. Esto levanta suspicacias, levanta sospechas. Bueno, sí, pero era evidente también, Luis Alberto, que al tener un contexto de un conflicto que se estaba gestando entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, Norma Piña buscar aliados, porque también Andrés Manuel López Obrador en ese momento amagaba con la reforma judicial. No es el 12 de diciembre se hace esta reunión y el 12 de febrero, 2 meses exactamente después, cuando se presenta este paquete de reformas donde incluye también inclusive la reforma judicial. Entonces era evidente que ella iba a buscar aliados. Hay que también situarnos en ese diciembre. En ese diciembre todavía el PRI y el bloque opositor podría tumbar o no garantizaba la mayoría calificada de Morena. Entonces era natural que buscara aliados para defenderlo. Sin embargo, pasa todo este tema, se enfría, digamos, el tema de la reforma un momento por el tema electoral, pero no es hasta cuando ya tienen mayoría en el Congreso de la Unión cuando ya impulsan de nuevo. Entonces yo creo que no se extralimitó. Yo creo que estaba en todo su derecho de buscar aliados. Ya si es aceptable o no, pues ya yo creo que entra en otro debate, porque sin duda podrán decir, es que debe ser imparcial, es que Norma Piña no tiene por qué tener una afinidad partidista, que no lo veo así, pero ¿por qué no se abre ese debate también con Lenia Batres o esta Yasmín Esquivel, que también son parte de la Suprema Corte de Justicia y sí tienen una afinidad partidista? Bueno, estamos hablando de la presidenta, Sol Ángel. A ver, estamos hablando de la presidenta de la Corte, que representa a un poder. Un colegiado, bueno, sí, pero que representa, al final de cuentas, Norma Piña, cuando tú sientas a los tres poderes de la Unión, sientas a quien está en el Ejecutivo, que es Claudia Sheinbaum, Norma Piña, y a quien está el presidente o presidenta del Senado o de la Cámara de Diputados, ¿no? Eso es lo que representan. No representas a Norma Piña en un contexto donde estaba en juego el tema electoral, donde el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó, digamos, esa cena, que dijeran por qué se habían reunido. Te voy a decir algo muy claro, que creo que esto va más allá de si
tienes una cena privada y te puedes reunir. Norma Piña, invariablemente, en varias ocasiones, recordemos que estos encontronazos empezaron cuando ella no se levantó, en un evento público donde llegó el representante del Poder Ejecutivo, entonces Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, en varias declaraciones dice, es que el poder judicial no hacemos política. Nosotros somos los que interpretamos las leyes que hace el legislativo y ponemos altos al poder excesivo del ejecutivo, pero no hacemos política. Entonces, Alan, bajo esa premisa, palabras de la misma Norma Piña, ¿qué estaba haciendo en una cena, haciendo relaciones institucionales, creando aliados para lo que pudiera venir? Porque el tema de la reforma judicial no es algo nuevo, es algo que se planteó desde que era el presidente desde el año pasado, anteriormente, hasta se hizo un plan de campaña para lograrlo. Lo que pasa es que Norma Piña representa a un poder donde durante 70 años del PRI y más de 12 años del PAN, pusieron ministros, pusieron jueces, personas juzgadoras en general que les debían los favores. Cuando la gente habla acerca de del servicio de carrera profesional, del servicio judicial de carrera, no te dicen que hay personas que tienen 20, 30 años trabajando en el Poder Judicial y que no avanzan en el tiempo, pero te presentan a hacer exámenes. Cuando te presentas a hacer exámenes, ya sabes quién va a quedar. Hay una gran corrupción dentro del Poder Judicial. Existía, vamos a ver si sigue existiendo, hay nepotismo dentro del Poder Judicial, y esa reunión fue todo lo que implica ese priismo, ese panismo juntos, que tenían y que siguen teniendo importantes redes de corrupción y cuotas de poder dentro del Poder Judicial. Eso nada más confirmó, esa cena confirmó lo que ya todos sabíamos, que el Poder Judicial sigue teniendo redes importantes que siguen prestándoles sus servicios o que les son leales a los políticos de antaño. A ver, no vamos a inventar el agua tibia aquí. Sabemos la putrefacción que hay en el Poder Judicial y lo necesario. Si alguien ha defendido la reforma judicial aquí, he sido yo, incluso defendido el voto popular para jueces y ministros, más allá del tema de que tú pues dices que deben de estar preparados para llegar y todo este rollo. Pero bueno, yo creo que el tema de cómo estaba funcionando el Poder Judicial durante los últimos 30 años, no nos vamos a ir a los 70 años, nos vamos a ir a los últimos 30, que no había sido reformado, entró a ese juego el propio presidente Andrés Manuel López Obrador al nombrar también ministras que representaran sus intereses políticos. Aquí a lo mejor lo cuestionable es por qué haces una cena privada y se hace pública, o por qué no haces una cena pública, porque realmente los intereses políticos ahí están a la vista de todos. Así se manejaba el Poder Judicial, eso no está en debate. Ahora, de que tuvo o no el derecho, que se extralimitó o no, pues bueno, yo creo que no, porque está en su derecho de cenar tú con cualquier persona, o por ejemplo, tomarse foto. Pero ellos traían la bandera independiente, Alan. Sí, ahí claro, es parte del debate, debería de también, ser. A ver, por eso, pero ellos traían una bandera de ser un poder alterno, independiente, defendiendo los intereses del país, además. Incorruptible. Compraron el pleito con López Obrador, 1, 2, y aparte, lo que les dijo la presidenta Sheinbaum, que es cierto, a ver, Zedillo los nombraban. ¿Por qué la rabia del sector que representan? Porque les quitó el poder de nombrar ministros y jueces, esto es una que los nombraban, que se repartían a jueces entre el PRI y el PAN. Y ahora que mediante una nueva forma que propone Morena, que yo no sé si va a funcionar o no, ojo, yo el 50% de la reforma del Poder Judicial no estoy de acuerdo, pero lo votó la mayoría, lo votó la ley. Claro, y es la confrontación de este país que solo funciona cuando, como yo pierdo, yo malinterpreto. Es decir, por eso, es como, para mí queda muy mal para la figura de Norma Piña. Por ejemplo, al haber intentado ayer queriendo, y vamos a vincularlo al tema, tumbar la reforma con 6 ministros. Bueno, es que el punto era dar la contra. Es dar la contra. Ella asumir el papel protagónico de una presidenta que no le correspondía tampoco. No, yo creo que no es dar la contra, yo creo que es defender los privilegios que tenía el Poder Judicial, en eso podemos estar de acuerdo, y creo que su último recurso era lo que vimos el día de ayer. Yo creo que el día de ayer... Y quería torcer la ley también, ¿no? Totalmente. Quería torcer la ley, por eso, para representar, es decir, a su lucha. Por eso te digo, fíjate, la política mexicana también, como yo, con tal de darte la contra, con tal de ir contra la presidenta y que vean que yo luché hasta lo último, quiero torcer también la ley.
Sí, y fíjate que lo podemos ligar también desde esa cena del 12 de diciembre hasta el día de ayer, porque precisamente este recurso que manda este ministro Alcántara Carranca viene impulsado por los partidos de oposición PRI, PAN y MC, que al ver ya muy difícil que desde el legislativo puedan tumbar o modificar la reforma judicial, lo trataron de hacer por esta vía constitucional. Ahora, creo que también podemos estar de acuerdo que la reforma va. Eso es un hecho. No, pues ya quedó ayer asentado. Es un hecho, sin embargo, que esta crisis constitucional, que yo creo que es una crisis constitucional, se va a agudizar. Se va a agudizar. Ya no la sí, es. yo creo que sí. ¿Pero por qué? Sí, quedó firme. No, bueno, sigue la reforma, pero a ver, quien piense que después de esto, la sesión de ayer de la Suprema Corte de Justicia, se van a limar asperezas o van a transitar en paz los poderes, yo creo que está equivocado. Bueno, vamos a una crisis, volvemos a lo mismo, política. Bueno, pero la Constitución está, es decir, que no sabemos si va a funcionar o no, que venga, es decir, y ojalá, pero ¿es crisis constitucional? A ver. No, a ver, yo creo que la semana pasada debatíamos la posibilidad, ¿era una crisis constitucional o era una crisis política? Yo defendía la teoría de que era una crisis política porque hasta el día de ayer estamos en una guerra de declaraciones. Si ayer hubiéramos tenido un resultado distinto, entonces, y que el Ejecutivo y el Legislativo no acataran la resolución de la Corte, entonces estaríamos hablando de una crisis constitucional. Pero hasta ayer, pues Pérez Dayán no le dio los 4 votos que necesitaban para votar. ¿Cuántos eran los votos que se necesitaban? 8 para la mayoría. Los 8 votos para la mayoría calificada. Votó con el bloque del oficialismo, si así lo quieren llamar, y al final de cuentas, pues se cayó la sentencia que decía modificar parcialmente esta reforma. Yo creo que sí estamos en una crisis, pero creo que lo que pasó ayer con Norma Piña, esta parte de querer al final de cuentas decir, esta reforma no es constitucional, pero después tomo cierta parte de la reforma para tratar de validar los votos y decir que con 6 votos es mayoría calificada. Desnuda, fíjate, eso que hizo Norma Piña, desnuda plenamente lo que en muchas ocasiones es el Poder Judicial de la Federación. Retomo las normas y las interpreto de acuerdo a mis intereses y no de acuerdo a lo que debería de privilegiar, que es que la justicia sea expedita, que sea inquebrantable, que sea equilibrada. No recuerdo la palabra en este momento, pero eso es lo que reflejó, Alan, los intereses de por medio de los jueces. Y además, dicho sea de paso, entendemos que es perfectible, entendemos que nos va a costar 13,000 millones de pesos hacer esta elección, pero también hay que recordar algo. 13,000, no, la presidenta dijo que no. Bueno, ese fue el presupuesto que dio el INE, ya vamos a ver. ¿Qué propuso el INE? Pero todavía no está aprobado y esperemos que no se le aprueben 13,000 millones. Yo estoy de acuerdo que el Poder Judicial es un gato boca arriba tratando de defenderse y de... Hasta el último recurso, yo creo que esto no fue el último capítulo de esta crisis constitucional. Y lo reitero porque lo defendí la semana pasada y lo defiendo el día de hoy y me di a la libertad de buscar una definición de crisis constitucional. Y bueno, esta puede surgir de conflictos entre distintos poderes del Estado, conflictos entre el gobierno local, o simplemente conflictos entre diversas facciones de la sociedad. La crisis se produce cuando una o más de las partes de una disputa política deciden voluntariamente violar la ley o discutir la interpretación jurídica correcta de la ley constitucional violada o de la costumbre política incumplida. Creo que también partir de que es una crisis entre poderes simplemente, creo que no vamos a encontrar una solución. Creo que debe de haber voluntad del poder ejecutivo de limar asperezas, pero no veo yo ni de un lado ni de otro un puente de comunicación para limar asperezas, la verdad. Totalmente, pero mira, a ver, pero Norma Piña no está contribuyendo a esto. No. Ayer, es decir, cuando se ven derrotados que no iban a alcanzar, quisieron torcer la ley. Y ahí está para los libros de la historia, como ella dijo. 2, en el caso ABC, se rascan las vestiduras. Felipe Calderón operó para que el proyecto que presentaba Saldívar no los castigara a todos los funcionarios, porque iban a abrir una puerta muy grande para tomar a cualquier gobernante en turno. Eso se olvida. No estoy justificando, reitero, a lo que voy es que somos de repente acomodaticios en la sociedad o los partidos políticos
a decir, es que la Corte está sometida y quieren someter a la Corte. La Corte estuvo sometida muchas veces con los presidentes. La Corte, los presidentes cabildeaban y siempre iban a votaciones divididas en donde el presidente cabildeaba en turno. Bueno, quien diga que la Punto. Corte está sometida, yo creo que no entiende que el poder... A ver, ni el legislativo ni el ejecutivo tienen tanto poder como el judicial, que es el látigo, ¿no? Evidentemente que controla el judicial, lo controla todo, pero es increíble el poder que pueda tener un juez, un magistrado, no hay. Por eso te digo, no sabemos a qué venga, porque también, obvio, yo al 50% de la reforma por el judicial aprobada no estoy de acuerdo en muchas cosas de que hoy un juez vaya y por vecinos lo acredite, no tenga experiencia y vaya a dictar sentencias. No sabemos lo que vaya a venir y hay muy buenos jueces ahorita respetados, magistrados, no sabemos. Pero de repente a la crítica a Norma Piña, a mí la actuación como presidenta es... Exacto, que viene de cómo no separar un evento, es decir, la confrontación con López Obrador. De ahí se vino todo esto, pero las formas de ella tampoco son las correctas, desde haber asistido a una cena con el dirigente del PRI, por favor, para invalidar una elección presidencial que no sabía ni el triunfo cómo venía. Ve, ayer quiso torcer la ley. Quien le aplauda eso es porque odia a Morena. Punto. El problema fue que no fueron imparciales. El problema es que fueron totalmente parciales y su parcialidad estaba dictada hacia la oposición. Y hablando de Alito y Santiago Krill y todos estos personajes, ellos son unos grandes responsables. Porque vieron en la oposición una oportunidad de seguir defendiendo sus intereses y sus privilegios. Y nomás quiero agregar algo para ser parejo. Ajá. Y Morena también, ¿por qué querer someter a un poder judicial? Porque odiar, es decir, se llegó la reforma. Yo no sé si sea someter al Poder Judicial, pero lo que sí sé es quitar las redes de corrupción que existen, que siguen sirviendo al PRI y al PAN. Eso no hay garantía con la reforma judicial, no hay garantía, pero bueno, uno esperaría que esta reforma realmente quite todos los vicios del Poder Judicial. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial siempre ha obedecido los intereses políticos, inclusive muchos de esos ministros deben su carrera judicial a políticos o a grandes empresarios políticos, porque también hay que meterlos en un solo definición. Sin embargo, sí creo, y dentro de esta crítica podría decir, a ver, si no es la Suprema Corte de Justicia, si no son la oposición, ¿quién nos va a defender? Ahora sí, como decía el Chapulín Colorado, pero la verdad es que los contrapesos, yo hago hincapié en los contrapesos, debe de surgir un liderazgo emergente o partes de una idea, partes de una realidad. Ahora sí veo yo un tema de que se eliminaron esas líneas, esos límites, y ahora sí podemos caer en lo que diga el Ejecutivo. Eso sí es, para mí es un hecho, ¿no? Bueno, es que partimos de una realidad en la que seguramente van a pasar muchísimos sexenios para que un gobierno pueda volver a lograr tener la mayoría calificada y ese poder tan exacerbado que tiene el oficialismo. No lo van a lograr en el 2027 ni en el 30 y seguramente van a pasar muchos años más para que se pueda crear un liderazgo de oposición que pueda tener el arrastre y que pueda conjugar, digamos, estos deseos sociales como los tuvo Andrés Manuel López Obrador. Bajo ese contexto, Alan, creo que es importante decirlo, es que de pronto se hacen todos estos cambios. Digo, la misma Constitución te marca la formalidad que tienes que seguir para cambiar la ley. Eso significa que tengas mayoría calificada en el Congreso, en las cámaras y en la mitad más uno de los congresos locales. El procedimiento se dio. La gente votó por esa mayoría. Si tenían mayoría calificada es porque el INE y el tribunal realizaron o sostuvieron los mismos criterios para otorgar plurinominales que en las elecciones anteriores. El problema de la oposición es que querían que en medio de todo este proceso se cambiaran las reglas del juego, pero además Alito, Marco Cortés y toda la bola de la cúpula de estos partidos políticos no dieron un paso atrás, se quedaron con las plurinominales, no le dieron oportunidades a nuevos jóvenes. Parte de la crisis que vivimos, la crisis política que vivimos, es el desgaste de las cúpulas de la oposición. Ellos también son responsables de lo que estamos viendo. El problema de la oposición son sus dirigentes de la oposición, es la misma oposición. Sin embargo, yo creo que los partidos políticos que todavía vivimos en esta partidocracia, creo que son el instrumento del ciudadano que tiene para acceder al poder, y yo esperaría que también fuera el instrumento para defender los intereses de los ciudadanos, porque todos estamos aquí en este México, no solamente los que votaron por Morena. Eso es lo que dije básicamente. Gracias por el resumen. Ahora resulta, mira, ves. Nos vemos el próximo miércoles. Muy buen día. Muy buen día. Gracias, Alan, como siempre. Al tú por tú, volvemos con deportes y comentarios y más.